Nos quedamos en Romanos capítulo 3, entre versículo 23 al 25, por ahí nos quedamos en el 25, de hecho. Pero hay ciertas partes sobre la justificación muy importantes que pues el apóstol Pablo no le puso atención y por eso sí es importante terminar de ver eso. Aquí nos habla sobre la propiciación, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos nos hablan que eso fue en la gloria ante el Señor cuando estaba, pero sabemos por el capítulo 53 y es el que vamos a leer ahorita, no todo, pero sí unos versículos, el capítulo 53 de Isaías. En capítulo 53 de Isaías nos damos cuenta que Dios cargó sobre su Hijo cuando estaba en la cruz muriendo, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, a partir del versículo 3, todos esos versículos son muy importantes, especialmente cuando se quiere evangelizar a alguien. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos azotado por herido de Dios y abatido. ¿Y por qué? Dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Bueno, más adelante entonces el profeta nos contesta. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Tendríamos que hacer la aclaración. El herido fue, pero ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Él no hizo ningún daño, Él no hizo ningún mal, pero fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él no cometió ningún pecado, no cometió ninguna falta, pero por llevar nuestros pecados es que entonces fue molido. Y más adelante entonces nos indica cuál fue la razón, en qué sentido que Él llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Más adelante viene el sentido, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, o es decir, Yahvé o el Señor, como quieran llamarle, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es el sentido de cargó en él? El sentido es el mismo pasaje que vimos, bueno, no lo vimos, sino simplemente se lo señalé, capítulo 16 de Levíticos, en donde está el día de la expiación, y es en el día de la expiación en donde el sumo sacerdote tenía que poner la mano sobre el sacrificio y confesar los pecados del pueblo. ¿Y esto qué? Antes de sacrificarlo. Entonces, esa es la imagen en realidad de Dios. Dios poniendo todos los pecados, nuestros pecados, los puso sobre su Hijo Jesucristo mientras estaba muriendo en esa cruz. Eso es a lo que me refiero con que el apóstol Pablo no lo señaló en ese instante. Por supuesto que lo señala en otros pasajes, pero en este pasaje que estamos viendo de Romanos está esa partecita que es muy importante sobre la justificación. Nuestros pecados están muertos, ¿por qué? Porque ya murieron con Cristo en la cruz. Así que no tenemos por qué darles vida, no tenemos por qué pagarlos. Esos pecados no están vivos en nosotros. Esos pecados no están vivos, pero la otra parte de la justificación es cuando el Señor Jesús lleva su sangre ante el trono de Dios, ante la presencia de Dios, y es entonces donde hace la propiciación, ¿no? En donde vierte su sangre para poder justificarnos completamente delante de Dios, que es lo que nos dice capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos. Entonces, la obra del Señor Jesucristo fue en la cruz, cargó todos nuestros pecados y es por causa de eso que Él fue molido, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, Él fue molido precisamente por nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque Dios cargó sobre Él. ¿Cómo podemos entender eso? Que los pecados de todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que vaya a nacer y vivir, fueron cargados sobre Cristo Jesús, pues obviamente eso es en la dimensión de Dios, ¿no? Es una situación divina y se hizo en la eternidad en la que Dios existe. Y es precisamente ahí en donde el Señor Jesús fue también inmolado desde el principio del mundo, como menciona el capítulo 13 de Apocalipsis. El capítulo 13 de Apocalipsis nos menciona que desde el principio del mundo el Cordero de Dios fue inmolado, ¿no? Y obviamente, ¿por qué fue inmolado? Lo acabamos de leer, el profeta nos da las razones. Vean, es muy extraño, no es extraño, sino es muy particular la forma de hablar del profeta porque el profeta nos da las consecuencias primero y nos da la razón después, precisamente para abrir nuestra mente hacia las señales que nosotros vamos a ver. ¿Por qué Jesús tuvo que llevar esa cruz? ¿Por qué el Señor Jesús
tuvo ese juicio tan falso? ¿Por qué el Señor Jesús tuvo ese odio, recibió ese odio por parte de todo el pueblo? Pueblo al cual le había predicado, pueblo al cual le había hablado de Dios, pueblo al cual había muchos de ellos sanado y después estaban pidiendo, crucifícale, crucifícale, ¿no? Se lo estaban pidiendo a Poncio Pilato. Pero era necesario todas estas cosas y todas estas cosas eran pruebas precisamente para entender que Dios había cargado todos nuestros pecados sobre él. Dios. Y ese es el punto importante. Eh, Creo que hace 2 semanas o algo así estábamos hablando de que lo único que importa en realidad, la opinión de quien importa es la opinión de Dios. Aquí no importa la opinión de todo el mundo, aquí no importa la opinión de los grandes maestros espirituales o de las grandes religiones o alguna cosa así. Es irrelevante la opinión de cualquier apóstol, la opinión de cualquiera. Lo único que importa es la opinión de Dios. Y es el único lugar que existe, francamente, y ni siquiera en ninguna religión, sin importar cuántas hay, no existe ninguna religión en la cual Dios haya cargado específicamente todas nuestras maldades y las haya puesto sobre su Hijo, ¿no? Eso, pues, jamás se ha escrito y jamás se ha visto. De hecho, hasta menciona la Biblia que los mismos ángeles anhelan saber y entender todas estas cosas. Este plan tan grandioso y tan maravilloso que hizo Dios para poder salvarnos a todos, que por supuesto le costó al Señor Jesucristo mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha humillación, mucho mal, y al Padre Celestial le costó la muerte de su Hijo, ¿no? El entregar a su Hijo precisamente en sacrificio por todos nosotros. A nosotros no nos cuesta precisamente para que no sea por obras. Más adelante vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con eso. No es obra nuestra. Nosotros no hacemos la justificación, nosotros no hacemos buenas obras para poder entrar al cielo. Las buenas obras vienen a consecuencia de nuestra fe y por supuesto de nuestra transformación, más importante, de nuestra transformación, que ahorita no lo vamos a ver, ahorita solamente estamos contemplando la situación de la justificación. Por supuesto, esto se contradice con todas las demás religiones, básicamente, porque el diablo ha puesto o ha impuesto todas las religiones precisamente para que la gente que esté adentro cumpla buenas obras y debido a que cumple buenas obras se tiene que ir al cielo. Esa es la imposición que hace el diablo, precisamente ¿para qué? Para ocultar este conocimiento de la justificación. Tenemos que entender algo y es muy importante señalar eso de que la justificación, el punto de la justificación es, si digámoslo así, si el Señor Jesucristo es el único que ha logrado herir al diablo, como se cumplió la profecía dada a Adán y a Eva, ¿verdad? Más que nada a Eva, perdón, de que la simiente de la mujer le iba a herir a la serpiente en la cabeza, y obviamente sabemos que ahí se refiere al Señor Jesucristo, ¿no? No es toda la vida del Señor Jesucristo la que detesta el diablo o la que le hirió en la cabeza. Es decir, esa profecía no se cumplió porque el Señor Jesús hacía milagros, por ejemplo, porque el Señor Jesús era un gran maestro, tenía una gran sabiduría. La misión del Señor Jesucristo, las profecías dadas desde el principio, lo que hiere al diablo y por supuesto lo que más ataca al diablo es, llamémosle, la teoría de la justificación en Cristo Jesús. Eso es lo más atacado por el diablo. De tal manera que sigue atacando y sigue atacando, sigue trastornando. Es por eso que ven ahora surgir situaciones como en el movimiento carismático, el Evangelio de la Prosperidad, venga a Cristo y va a tener su mejor amigo, venga a Cristo y va a ser multimillonario, venga a Cristo y no va a tener ninguna enfermedad. Todas esas son falsedades satánicas precisamente para ocultar el hecho de la justificación, porque es más importante la justificación que cualquier cosa. Al diablo no le molesta que usted viva sin enfermedad. Digamos, no le gusta, o sea, sí, por supuesto que quiere atormentarnos, ¿no? Pero a él, diría yo, no se le quita la alegría porque usted viva bien su vida. El problema del diablo es la justificación. Que usted encuentre la justificación y que lleve la justificación, que publique la justificación en Cristo.
Ese es el gran problema. Ese es el gran problema y ese es el centro precisamente del Evangelio. Las buenas nuevas que menciona el Señor Jesucristo y se dan cuenta que por eso es el punto de el Evangelio, la palabra Evangelio precisamente significa buena nueva, buena noticia. La buena noticia que trajo el Señor Jesucristo es que nosotros ya no tenemos que preocuparnos por los pecados. Vemos ahora surgir también a los legalistas, o sea, por diferentes puntos vamos a ver ataques sobre la justificación. Los legalistas, bueno, sí, si usted cree en Cristo se va a ir al cielo, pero dice el legalista, si usted es mujer y usa pantalón se va a ir al infierno. Si usted es mujer y se pinta el pelo, entonces se va a ir al infierno. Si se masturba, entonces se va a ir al infierno. Obviamente no son buenas obras, algunas no son buenas obras y otras son absolutamente irrelevantes y son hipócritas, porque a la mujer se le señala, pero al hombre no se le señala. El hombre, por ejemplo, no es hijo del diablo por taparse las canas, por ejemplo, ¿no? O por usar un traje de colores, de diferentes colores. O sea, ¿cuáles son los colores en traje que el Señor le permite al varón utilizar? Todas esas cosas no mencionan los legalistas. ¿Por qué? Porque el problema es con la mujer. Y el problema es satanizar a la mujer y especialmente sensualizar a la mujer. Ese es el gran problema. Ahora, todos estos líos y problemas, los cuales ni siquiera hace falta ni perder tanto tiempo en eso, es precisamente para poner una gran neblina sobre la idea de la justificación. Si usted cree en Cristo, se va a ir al cielo, pero si usted no diezma, se va a ir al infierno. Eso es precisamente poner obstáculos a la justificación. Y eso es lo que comúnmente hace el diablo, poner y poner y poner obstáculos a la justificación. ¿Hasta qué punto usted cree en la justificación y hasta qué punto usted se ha dejado transformar por el Señor? Bueno, eso ya es problema de usted, ¿no? Eso ya es problema de usted. Y si tiene el Espíritu Santo, recuérdense que el sello de la salvación no es la fe. El sello de la salvación es el Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu Santo, ya he sido sellado para la salvación. De ahí no me muevo, ni nadie me puede mover. Tengo el Espíritu Santo. Pero si solamente me quedo con la fe, ¿no? Muchos se quedan así. Muchos creen por un momento, pero no quieren seguir, no quieren avanzar, no quieren ser transformados. No quieren dejar, principalmente es eso, no quieren dejar su forma de vida natural y precisamente es porque no entienden la idea de la justificación, que el Señor nos ha librado de todas estas cosas malas. Él ha destruido todo nuestro pecado, pero somos nosotros quienes le seguimos dando vida. Él nos da la posibilidad, la oportunidad, la facultad y el poder a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de su sacrificio, de ser transformados a una vida absolutamente nueva y diferente. Pero somos nosotros los que en primer lugar no creemos. Y no creemos porque no sabemos, porque tal vez no, nadie nos lo ha dicho. Pero por otro lado, nos lo dicen y de todas maneras no creemos. O, peor aún, no queremos creer. Es el punto de la justificación. Nosotros entonces como justificados tenemos que llamar a otros a la justificación y eso puede transformar el alma. Eso fue lo que pasó con Martín Lutero. Él era sacerdote, tenía sus estudios. Al ir avanzado en cuanto a sus estudios, recuerden que en aquel entonces era muy difícil estudiar la palabra de Dios o tener acceso a la palabra de Dios. No habían imprentas. Más o menos en el tiempo de Lutero es cuando surgieron las imprentas y por supuesto la Biblia se mantenía siempre en el latín ortodoxo de la Iglesia Católica. Entonces es hasta que él, siendo alemán, pues aprendió, ¿no? Las lenguas y todo eso, tuvo acceso entonces a estudiar la Biblia. Cuando tuvo acceso a estudiar la Biblia, ya habiendo pasado el seminario, ya siendo maestro de seminario, es entonces cuando él tiene esa búsqueda, esa necesidad de entender cuál es la situación con la justificación. Él era un sacerdote católico y tenía problemas entendiendo la justificación. ¿Qué es eso de la justificación? Y él empezó a buscar la justificación a través de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía y todas esas cosas que tiene la iglesia. El punto es que en ninguna de todas esas cosas encontró la justificación hasta que en la palabra de Dios encontró precisamente la carta que estamos leyendo. Entonces, en el capítulo 1 es entonces donde el apóstol Pablo dice que la fe, la salvación, la justificación, perdón, viene por fe, precisamente, y para fe a todo aquel que cree. Entonces, se da cuenta el Martín Lutero de que la justificación no viene por nuestras obras, sino que la justificación es un regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo para todo ser humano.
Ahora, es libre para todo ser humano, está apta para todo ser humano, precisamente si tiene fe, si confía en el Señor. Para poder tener fe necesita escuchar la palabra de Dios. Y ese es el punto, es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con las personas que están cerca de nosotros y queremos que conozcan. Tienen que oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedan tener, para que pueda nacer esa fe, para que Dios les pueda dar esa fe y pueda hacer crecer esa fe y por supuesto se conviertan. Es decir, que crean que ya no tienen que poner nada de su parte, ninguna obra de sus manos precisamente para poder salvarse, pues la salvación y la justificación es una obra de Dios específicamente. Nosotros no participamos en nada, nosotros simplemente tenemos que creerla, pero eso no es una acción. Hay quienes tienen esta gran disertación sobre y gran conflicto precisamente con esto de la situación de la fe, aunque no se meten mucho a explorar la fe, sino que le quitan al ser humano completamente su voluntad pensando que simplemente con creer entonces ya se está añadiendo una obra por hacer a la salvación. Y entonces quienes quitan eso son los que se llaman calvinistas, los que no quitan eso son los arminianos, es decir, los que piensan que nosotros tenemos que poner nuestra fe, ¿verdad? Entonces, pero son conflictos y son conflictos que genuinamente y lo único que hacen es estorbar. Lo único que hacen es estorbar. Lo único que tenemos que hacer es mostrarle a las personas la justificación en Cristo Jesús. Y ya, eso es todo. Y eso es precisamente lo que el diablo ataca. Debido, entonces, este es el punto, debido a que Martín Lutero había encontrado la justificación por la fe en Cristo Jesús, ya no era justificación por la Eucaristía, por tomar la Eucaristía, justificación por confesar sus pecados al sacerdote, justificación por esto o por esta obra o por golpearse incluso. No se menciona que Martín Lutero se haya golpeado, o sea, que se haya flagelado, como es mucha costumbre en bastantes católicos, no se menciona eso sobre Lutero. Pero el punto es que Lutero, a través de su estudio bíblico y esa búsqueda de Dios, encontró que la verdadera justificación divina es precisamente por la fe en Cristo Jesús. Y de ahí fue la gran batalla. Ese fue el gran conflicto. Ese fue el gran conflicto. Él ni siquiera quería salirse de la Iglesia Católica. Lo que dicen los católicos es mentira. Martín Lutero no quiso salirse. Martín Lutero no quiso formar una facción, no quiso ir en contra de la Iglesia Católica. Él lo que quería era reformar la Iglesia Católica. Era y provocar debate precisamente sobre el punto y él poder defender la justificación por la fe. Ya no justificación por las obras, sino la justificación por la fe. Entonces, ese es el punto. Y el gran conflicto que tuvo Martín Lutero, el gran conflicto y que obviamente desembocó en la división, en el protestantismo y en que otros reformadores empezaran a surgir y otras naciones empezaran a surgir, fue ese, el punto de la justificación. La Iglesia Católica dice que no, que usted no va a ser justificado. Usted no va a ser justificado ni aunque pase 1000 años adentro de la Iglesia Católica. De todas maneras, tiene que irse al purgatorio. De todas formas. Y por eso hay muchas monjas a lo largo de la historia. Solamente Dios puede entender y saber cuántas monjas tuvieron que sufrir violaciones, tuvieron que sufrir flagelaciones, dolores, problemas. ¿Por qué? Porque a las monjas también se les indica que mientras más sufren, menos años van a pasar sus familiares en el purgatorio. Todo esto en base a eso. ¿Cuánto dinero se movió a través de todo esto? A través de estar vendiendo la salvación, ¿no? Y es precisamente ese es el punto. En el tiempo de Martín Lutero, pues estaban las indulgencias y eso duró bastante tiempo. De hecho, todavía sigue durando, ¿no? Porque la idea del purgatorio continúa. La idea del purgatorio continúa precisamente para poder seguir vendiendo el cielo por parte de la Iglesia Católica. Solo que ahora lo hacen a través de las misas. Usted tiene que pagar misa, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer tal cosa para poder sacar las almas de sus seres queridos del purgatorio. Y todo eso cuesta dinero. En todo eso se mueve dinero. El punto es siempre el dinero y hay ganancia y por eso nunca lo va a quitar el hombre, ¿no? Es como que a las brujas, que se les indique a las brujas que dejen de ser brujas, no lo van a hacer porque mueven mucho dinero. Hay mucha ganancia en eso.
Estaba viendo un video donde las candelas de la Basílica de María, de la Virgen de Guadalupe, en México, ¿verdad? Es muy famosa, todos hemos visto y todos sabemos eso. Precisamente ahorita vienen ya los días de la Basílica. Ahí creo que es el día consagrado especialmente para ella, ¿no? Entonces viene mucha gente a visitar a la Basílica donde está esta imagen que se le dio a Juan Diego supuestamente de la Virgen María. El punto es de que se menciona que aproximadamente de esos días, entre el 9 y el 12, principalmente creo que es el 12 de diciembre, entre esos días, en cuanto a movimiento de dinero, son como unos 400 millones de pesos mexicanos. No sé exactamente el cálculo, pero han de ser, es más de la mitad, pero pongamos la mitad, unos 200 millones de quetzales, que en dólares vendría siendo aproximadamente unos 20 millones de dólares. Solamente en esos días. Solamente en esos días. ¿Y por qué tanta cantidad de dinero? Porque, por ejemplo, las candelas son reutilizables. Las candelas que usted, las veladoras que usted compra ahí afuera de la basílica son de otros que entraron a la basílica, compraron su veladora y ahí se quedó. Entonces ellos toman esa misma cera y la reusan y la vuelven una veladora, ¿no? O sea, en todo eso hay dinero. En todo eso se mueve dinero y es esa precisamente la ganancia del hombre que se pone a favor del demonio. Y hay muchísimos casos y hay muchísimas formas. Y el diablo precisamente para ocultar la idea de la justificación. La idea más atacada por el demonio es la justificación. Él no ataca los milagros de Jesús ya de por sí. En cierta forma sí lo hace con esto de el Jesús histórico que está trayendo a través de los teólogos liberales, que pues lo que pasa es que no tienen fe, ni siquiera son creyentes, entonces, pero son teólogos porque pasaron en una universidad o en algún seminario. El punto es que es muy poco lo que ataca del Señor Jesús, es muy poco lo que ataca de su naturaleza, pero sobre todas las cosas, lo que sí ataca por sobre todo es la justificación que el Señor Jesucristo nos dio en la cruz. Entonces no es de limitar, ni es de tener como algo sencillo. Martín Lutero se jugó la vida precisamente por eso, y eso era lo que le demandaba la Iglesia Católica. Llegó al punto entonces en donde ya no fue cuestión de debate, ya no fue cuestión de vamos a hablar acerca de esto, de la justificación, sino le pusieron enfrente todos los libros a Martín Lutero, todos los libros que él había escrito, y le dijeron que se retractara de todos esos libros y todo lo que él decía. Y él dijo, mi mente está cautiva, no puedo ir en contra de mi conciencia. La justificación en Cristo Jesús es eso lo que él estaba defendiendo. No estaba defendiendo la vida de Jesús, no estaba defendiendo María tuvo más hijos, no estaba defendiendo los años que no sabemos nada sobre el Señor Jesucristo, estaba defendiendo ese punto específico sobre la justificación que él había encontrado. Él había entendido a través de la palabra de Dios y había escrito libros de ahí más adelante, los cuales se publicaron gracias a la imprenta y llegaron a muchas personas. Él no podía retractarse de todo eso. Y el punto podría parecer sencillo, ¿no? Solo es la cuestión de la justificación, pero no. La justificación es el punto más delicado, es el punto más importante. Si queremos pensar en un centro absoluto de toda la escritura, de todo el evangelio, de todo el plan divino, es el punto de la justificación. La justificación que hizo Jesucristo en su cruz. Estábamos viendo capítulo 53, bienvenidas a las hermanas, estábamos viendo capítulo 53 de Isaías, porque estamos revisando Romanos, pero yo quería aclararles eso. En la cruz del Señor, Dios Padre eh, puso sobre él todos nuestros pecados, de todos los seres humanos. Hay algunos creyentes incluso que desmienten eso, pero según lo que nos indican los apóstoles, y no es nada más Isaías, sino también los apóstoles nos indican que el Señor Jesús recibió los pecados de absolutamente todos los seres humanos, porque Dios puso sobre él todos nuestros pecados. Y esa es la razón por la cual él fue castigado, esa es la razón por la cual él murió. Llevó hasta el punto nuestros pecados, que incluso todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades también cayeron sobre él. Todo. Muere
Pasa 3 días y 3 noches, ya lo sabemos, en el corazón de la tierra, tal como Él lo profetizó, y es el día domingo entonces donde Él resucita. Al resucitar es entonces cuando sucede, no sabemos exactamente en qué punto, en qué momento, pero es donde sucede lo que nos menciona el capítulo 9 y el capítulo 10 de Hebreos y lo que nos menciona el apóstol Pablo. Dios puso a Cristo Jesús como propiciación. Su sangre es la propiciación para nuestros pecados. Y ya mencionábamos el jueves pasado qué significaba eso de la propiciación acerca del arca, es el propiciatorio. Está hablando del lugar celestial. Está hablando del lugar celestial que fue, al que fue nuestro Señor Jesucristo, precisamente con su sangre, en donde depositó su sangre a vista de Dios, específicamente de Dios, para hacer la justificación por todos nosotros. La obra del Señor Jesucristo fue en la cruz y fue también en el cielo. Existen algunas desviaciones ahora en donde mencionan que el Señor Jesús después fue al infierno a sufrir o que después fue al infierno porque murió espiritualmente. Entendemos que todas esas son desviaciones. Entendemos que todas esas son desviaciones. Él sí pasó en el corazón de la tierra, él sí pasó, entendemos, con los espíritus encarcelados, que es lo que nos menciona el apóstol Pedro, y les predicó la palabra de Dios. Eso es lo que nos dicen los apóstoles. Cualquier otra cosa que nos diga alguien más es mejor no creerla. Y por lo general son fábulas, precisamente hablando de lo que les estaba comentando, el diablo atacando la justificación constantemente. Todos los grandes, todas las grandes desviaciones que da el diablo, todas las grandes falacias que intenta ponernos o ponerles a otros que llegan a nuestros oídos, la idea siempre será trastornar la justificación. El diablo ha tratado de hacer entender al hombre y a las personas de que lo que hizo Cristo Jesús no fue suficiente. Ha tratado de que tenemos que hacer nosotros algo un poco más para ayudar al Señor Jesucristo. Y por ahí vienen trastornos y trastornos y trastornos. Es por eso que la Biblia es absoluta. Así como todos somos pecadores, Cristo Jesús pagó absolutamente los pecados de todos. De todos, 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 violadores, asesinos, absolutamente de todos. Los pecados los cargó sobre su Hijo Jesucristo. El apóstol nos dice en Corintios de que se convirtió en pecado. Por nosotros fue hecho pecado. Él, siendo el justo, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está hablando sobre la justificación. Somos justos. Entonces, ese es el gran principio por el que tenemos que partir y tenemos que regirnos. Si ustedes están juzgando alguna doctrina, juzgando alguna iglesia, voy a alguna iglesia a ver qué es lo que me dice sobre la justificación, porque casi siempre ese será el punto en donde el diablo más va a atacar. Usted tiene que ser parte de esta iglesia porque si no se va a ir al infierno. Ahí está un trastorno. Ya empezamos a escuchar un trastorno, ya empezamos a escuchar un cambio. Y la justificación del Señor no fue suficiente, usted también tiene que justificarse. La justificación del Señor llegó hasta el punto en que usted se convirtió, de ahí en adelante usted tiene que hacer justicia porque si no se va a ir al infierno. Ya, ahí estamos viendo todos esos trastornos. Todo lo que les estoy mencionando, por cierto, son trastornos que han existido a lo largo del tiempo. Eh, todos somos hijos de Dios, pues obviamente eso ataca la doctrina de la fe, ¿no? Y de la conversión, precisamente, porque para ser hijo de Dios tengo que ser transformado, tengo que nacer de nuevo, que es lo que menciona capítulo 3 de Juan. El Señor Jesucristo nos habla, te es necesario nacer de nuevo, se lo dice a Nicodemo. Y Nicodemo era un rabino, él no era un asesino, no era un violador, no era eh, un narcotraficante o alguna cosa así, era un rabino, era una persona que obedecía a la ley, era una persona parte del pueblo de Dios. Y le dice el Señor claramente, te es necesario nacer de nuevo. Todas esas palabras son muy importantes porque nos habla de todos. Para poder ser hijo de Dios tenemos que nacer. Y tenemos que nacer de esa naturaleza, como dice el Señor, capítulo 3 de Juan. Lo que es nacido de la carne, carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu. Es necesario nacer del espíritu. ¿Se recuerdan toda aquella retórica casi ridícula que le da Nicodemo? Y aún así el Señor no se burla de él, sino que le dice, está bien, sí, ¿no? El hombre ya no puede regresar a la matriz de su madre de vuelta, siendo ya viejo. Pero tienes que nacer de nuevo, es que tienes que nacer de espíritu. El nacido de espíritu.
Entonces, todos esos son ataques que, por lo general, empecemos a juzgar, empecemos a entender, empecemos a comprender al punto central, a donde va, a la yugular, por así decirlo. ¿No? Así como el león no va al estómago tanto, no va al lomo de vez en cuando, pero en realidad a donde quiere llegar es a la yugular, quiere llegar al área del cuello para poder matar a su presa. Es ahí a donde ataca el diablo, precisamente. La yugular del Evangelio es la justificación por la fe en Cristo Jesús. ¿Y de qué se basa la justificación por la fe? La justificación por la fe se basa en la justificación que nuestro Señor Jesucristo hizo en su cruz y después, cuando llegó ante la presencia de Dios, a derramar su sangre, precisamente para lavarnos de todo pecado delante de los ojos de Dios. Es una justificación perfecta, es una justificación absoluta, es una justificación que no tiene igual o similar, es una justificación que no se va a repetir, es una justificación que ninguno de nosotros, ni aun todo el mundo, puede efectuar una justicia, una buena obra tan grande que vaya a equiparar o vaya a ser similar a esa gran obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos que tratarlo de forma absoluta. No existe medios, no existe forma. Aquella persona que escucha el Evangelio definitivamente ya no es cuestión de que se quede solo con su conciencia o sola con su conciencia viendo a ver qué tal le va en el día del juicio. Es cuestión de que esa persona ha despreciado el regalo de Dios y es un regalo. Dios es el que mostró la justificación. Dios es quien prometió la justificación y es Dios mismo quien trajo la justificación a través de su Hijo, muriendo en la cruz, llama perfectos a todas las personas. Es hasta entonces, cuando se efectúa la justificación, que entonces David, Abraham, Moisés, que estaban esperando esa justificación, ellos ya tenían fe, pero estaban esperando esa justificación, es entonces cuando ellos ya pudieron entrar al cielo, llegar con Dios. Es entonces. No porque estaban en el purgatorio y no es cierto, no existe ningún purgatorio. No existe ninguna situación de misericordia donde el Señor tenga tanta pena por un alma o porque es hijito de tal o porque es hijita de tal otra persona, que entonces sí la voy a recibir en gloria. No, es cuestión de entender y de creer la justificación individualmente y personalmente. Y por supuesto, ser guiados por Cristo. El punto de la justificación es la base de nuestra vida, es el principio de nuestra vida. Es en realidad la doctrina por la cual nosotros hemos sido bautizados. Con Cristo hemos muerto de una vez. Ese es otro de los grandes eventos que todavía no vamos a entrar a eso. Vamos a entrar cuando veamos la situación del bautismo. Varias cosas sucedieron cuando el Señor Jesús murió. No se aferren solamente a una, varias cosas sucedieron cuando Jesús murió. Ya lo vimos en Gálatas, por cierto, que juntamente con Cristo yo he sido crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Toda esa doctrina la vamos a ver en el capítulo 6 de Romanos, que ya tiene que ver con el bautismo y tiene que ver con nosotros. La idea del bautismo no es solo, me bauticé, ya estuvo, ya soy parte de la iglesia. No, es una doctrina profunda que tiene que ver con mi personalidad y con lo que soy ahora, si es que verdaderamente creo en Cristo, si es que eso he hecho. Entonces, esta es básicamente la introducción nada más, pero seguimos versículo 25. ¿Sí? Versículo 25, Romanos 3. Era necesario, y espero que entiendan la importancia de esta parte de la justificación. En cualquier lugar donde vean la justificación de Cristo, esa es la parte más detestada por el diablo y la más atacada por el diablo, ¿verdad? Esa es la razón por la cual Martín Lutero salió corriendo. Ese era el centro de los escritos de Martín Lutero y por lo cual todos sus escritos fueron perseguidos y todos aquellos quienes les leían los perseguían y los mataban. El punto de la justificación por la fe. A quien Dios puso como propiciación, está hablando de Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vean, la fe
Es cierto que tenemos que creer en Cristo, pero aquí a lo que Pablo nos llama la atención es creer en la obra específicamente de Cristo al derramar su sangre en la cruz. Eso es a lo que nos está llamando la atención el apóstol Pablo. Y el hecho de decir propiciación, se recuerdan, la semana pasada vimos que era el propiciatorio, y entonces, ¿qué era lo que se vertía en el propiciatorio? La sangre, ¿no? Entonces, nuevamente hace otro llamado a que nosotros nos recordemos que esto ya había sido profetizado, ya había sido programado, ya Dios ya estaba avisando de esto en el capítulo 16 de Levítico. Por eso les dije la semana pasada, vean el capítulo 16. De eso es de lo que está hablando acá. Dios ya había profetizado eso. Entonces, ¿se dan cuenta que la ley no es simplemente una lista de haz esto y no hagas aquello? Eso no es la ley de Dios. Dios entendía, Dios entendía que el ser humano no podría cumplir su ley y lo dejó en la misma ley. Por eso dejó el medio del sacrificio. Pero en el tiempo de la ley, es decir, en el tiempo de Moisés, ese sacrificio era nada más simbólico, porque el verdadero sacrificio era el sacrificio de nuestro Señor. Pero por eso Dios quería que tuvieran fe y esperanza, que era lo que tenía David, que era lo que tenían muchos de los reyes también, y por supuesto mucho pueblo que creyó en el Señor. Aquellos que no doblaron su rodilla ante Baal en el tiempo de Elías, pues obviamente eran gente que esperaba, que creía en la promesa de Dios, dada en su misma ley. Entonces, todas estas son cláusulas de ley. ¿Qué quiero decir? Dios no está transgrediendo su ley, Dios no está violentando su ley, porque la ley de Dios no se basa, tal vez la humana sí, pero la ley de Dios no se basa en haz esto y otra gran lista de esto no lo hagas. No es eso. La ley de Dios entiende que el ser humano no puede cambiar, entiende que el ser humano no puede hacer lo bueno, pero en ese momento todavía no había sido provisto el medio, el modo de la justificación del ser humano. Entonces, el medio que Dios provee para la justificación del ser humano es y solamente ese es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios que se daban antes eran los avisos, eran las promesas, era la forma de recordar y de tener esperanza en lo que Dios haría más adelante, que era traer a su hijo, a su único hijo, a que muriera en la cruz, dar su vida por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en nuestro Señor. Ese es el fin. Ese es el fin. Es bastante fácil el mensaje, ¿no? No va para más. Ahí estuvo. Ese fue todo el mensaje. Pero ese es el mensaje más atacado por el demonio. Ese es el mensaje más atacado por el diablo. Y en cuanto a nuestros seres queridos o las personas que están a nuestro alrededor, que todavía no conocen, que todavía no entienden, que todavía no alcanzan bien eso, pues hay que repetirles, hay que entenderles, hay que hacerles ver todo esto. Es cierto que hay sabiduría en la Biblia, es cierto que el Señor nos quiere prósperos, sí, el Señor quiere muchas cosas buenas para nosotros, más bien todo lo bueno quiere el Señor para nosotros. Todo lo malo que nos sucede es por cuestiones del mundo, situaciones del mundo y a veces situaciones personales, que nosotros hacemos lo malo o buscamos lo malo y vienen consecuencias malas. Dios no quiere ninguna cosa mala para nosotros. El punto es que nos podemos perder en cuál es el centro. Y es muy importante que no nos perdamos en ese centro. El diablo quiere que las personas se pierdan del centro del Evangelio, y el centro del Evangelio es la justificación por la fe. A tal grado fue en el tiempo de Martín Lutero, regreso a él porque es un ejemplo muy valioso y muy importante, él encontró la justificación, pero no encontró la justificación por la fe, perdón, él reencontró la justificación por la fe. ¿Y cómo es posible que él reencontrara la justificación por la fe? Por el dogmatismo católico, por el satanismo católico, formalmente, porque es puro satanismo, por toda por eso le llaman sacramentos, ¿no? Haga todas estas cosas, y son 7 sacramentos, haga todas estas cosas y usted va a ser parte de la iglesia. No les digo ser salvo, porque en realidad ellos no dicen que sean salvos. Se van al purgatorio, ¿no? Allá a sufrir no sé ni cuántos miles de años, precisamente para poder vender el cielo. Entonces, entre tanta mentira, entre tanta falsedad, entre tanta tradición, entre tantas cosas, lo que se ocultó fue el corazón del evangelio, o como les dije, la yugular. El centro del evangelio es la justificación por la fe. Muchos creyentes, si es que son creyentes,
pues lo más seguro es que no son creyentes porque no entienden la justificación por la fe. No digo que la comprenda absolutamente como ser humano hasta el punto que la vea, porque no la vamos a ver por definición. Y acabamos de ver el capítulo 53 de Isaías, en donde dice que todos nuestros pecados, todos los pecados de todos los seres humanos cayeron sobre el Señor Jesucristo. Los apóstoles repiten esto. El apóstol Juan menciona, no solamente por nuestros pecados murió Cristo, sino por los pecados de todos los seres humanos. Obviamente es algo inconmensurable. Es obviamente algo que no puede caber en nuestra cabeza. ¿Cómo Dios tomó los pecados de todos los seres humanos nacidos desde Adán hasta el último? Los tomó todos esos pecados y los cargó sobre su Hijo Jesucristo. Obviamente no lo vamos a comprender, así como entendemos el sol, así como conocemos el agua, así como conocemos la tierra. Porque fue en ese ámbito divino, porque fue en ese lugar de Dios, de tal manera que incluso ni siquiera el tiempo corresponde, porque el capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, dando a entender como que el tiempo era irrelevante, por así decirlo. Y podemos ahondar más y más y más, ¿verdad? Pero la idea es que tengamos un centro, la idea es que tengamos un propósito. ¿Por qué yo soy creyente? Es que yo desde siempre iba a la iglesia. No, usted no es creyente. Y ya. ¿Por qué es creyente? Es que me dijeron que levantara la mano y entonces ya con eso me iba al cielo. Usted no es creyente. No es creyente porque no entiende la justificación. Tiene que entender la justificación. Y al comprender la justificación por la fe en Cristo Jesús, entonces sí podrá entender qué es ser verdaderamente creyente. Ese es el punto con el evangelismo. Vean que la idea del evangelismo no es darle solamente unas cuantas leyes espirituales a una persona. Es por eso que vimos el principio del capítulo 13, incluso antes del capítulo 13, el apóstol hablándonos de la degradación humana, para que quedara en nuestras cabezas muy claro y más que claro de que no existe ningún medio de salvación afuera de Cristo Jesús. De que el ser humano estaba completamente perdido, completamente solo, completamente acabado. Y es esa la razón por la cual nadie conoce a Dios. Nadie podía llegar a Dios, nadie podía entender a Dios, nadie podía alcanzar a Dios. Y es por eso que todavía sigue la discusión ahora acerca de la Trinidad. Y todavía nuestros sentidos están nublados porque para eso necesitamos esa revelación de Dios. Es Dios entonces quien se manifestó desde el tiempo de Abraham. Fue Dios quien llamó a Abraham. Fue Dios quien llamó a Moisés. Fue Dios quien llamó a todo el pueblo. Fue Dios quien llamó a David. Fue Dios quien le dio las promesas. Fue Dios siempre. Siempre fue Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es incapaz de alcanzar eso. Es incapaz tan siquiera de entenderse a sí mismo. Es por eso que tenemos que depender del juicio de Dios. Y el juicio de Dios dice que el ser humano, obviamente estoy hablando sin Cristo y antes de Cristo, el ser humano, todos son malos, todos somos pecadores, no hay ni uno que haga lo bueno y todos hay perversidad. En todos, absolutamente. Es por eso que entonces Dios es quien da, es Dios quien provee. Es Dios quien provee el único modo de encontrar la justificación. A nosotros tal vez no nos importa esa situación de la justificación o tal vez nunca le pusimos asunto. Porque tal vez, tal vez un día o dos quisimos medio ser iguales a Dios, pero es imposible. Era precisamente el problema de Martín Lutero. Era el problema de Pablo, por ejemplo. Llegar a ser justo, esforzarse siendo justo, esforzarse con la ley, esforzarse conociendo los preceptos de la ley, lo cual es absolutamente imposible y esa es la única conclusión a la que debe llegar todos los seres humanos, incluyendo los judíos. Seguir la ley que me dice que soy injusto y que por siempre voy a ser injusto y que siempre voy a buscar lo malo. Es imposible cambiar. La única forma de cambiar es Dios que me cambie. Es el único. Porque Él fue el que me dio el nacer desde el principio. Cuando dice el Señor, te es necesario nacer de nuevo, pues es Dios quien me está hablando y me está hablando de que puedo volver a nacer, ya no en mi carne, sino nacer en mi espíritu. Y te es necesario. Eso es lo que trajo el Señor Jesucristo, el nuevo nacimiento que viene
a causa y gracias a la justificación. Somos creados de nuevo. Y eso es el creyente. Eso es el cristiano. ¿Se han dado cuenta que el evangelio pues se ha pervertido? Y no me refiero simplemente a las religiones, me refiero a que lo hemos simplificado. Y es simple para el ser humano, pues obviamente lo que tiene que hacer es creer. Y Dios es quien hace la obra, según nos dice el primer capítulo de Efesios. Pero el diablo es muy ruin y es muy sagaz, ¿no? Levante la mano, ya estuvo, ya consiguió usted su ticket para ir al cielo. No entiende algo sobre la justificación. Ahora, bueno, ahora ya dicen quién cree en Dios y piensan que con eso ya recibieron a Cristo Jesús en sus corazones. Con esto no estoy señalando o indicando de que sea mala la profesión de fe o el llamado hacia la profesión de fe, aunque muchos discutieron eso, muchos creyentes discutieron eso, pero eso es otra cosa. No es malo el llamar a las personas al arrepentimiento, no es malo. ¿Quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere arrepentirse de sus pecados? ¿Quién quiere entrar a la familia? Es algo bueno, pero tenemos que, y ustedes tienen que, y si usted no entiende muy bien, por favor, siga y siga y siga perseverando en esta situación de la justificación. Porque si no va a caer en religiones, en falsedades, en legalismos, como caen ahora. Y entre esos mismos legalismos empieza entonces a estorbarle su fe. Empiezan a estorbarle su fe. Recuerden que el cambio, la transformación y quien envía a su espíritu es Dios. Yo no le digo a Dios que mande a su espíritu. Nosotros creemos y confiamos que así es con cada creyente. Pero ¿en qué punto? ¿De qué forma? ¿Hasta qué nivel llega su fe? Esas son cosas que solamente Dios juzga, que solamente Dios entiende. A nosotros nos corresponde seguir buscando y escarbando y entendiendo hasta que yo lo entienda hasta lo más hondo de mi ser, que así como soy mal, así como soy perverso, así como soy indigno, sí, soy todas esas cosas, no merezco el cielo para nada, nunca lo he merecido y nunca lo voy a merecer, pero Dios me entregó ese regalo. Dios me entregó el regalo de pertenecer a su familia, de pertenecerle a Él, de ser para siempre y regresar para siempre en comunión con Él, a través de la justificación que Él me da, a través de su Hijo Jesucristo. Es a causa de no entender ese punto que vienen muchas otras discordias y problemas. De hecho, y les invito a que juzguen, les invito a que entiendan, les invito a que escuchen ciertas personas, no que escuchen demasiado, porque no es eso, sino que vean precisamente las disyuntivas, los problemas, las complicaciones, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, a obispos que critican a los evangélicos. ¿Cómo es posible? Dice el obispo, y fue uno aquí de Guatemala que por cierto ya se murió. Eh, ¿Cómo es posible que solamente levanto la mano, creo en Cristo y ya estuvo? Ya me voy a ir al cielo. No, hombre, eso no es así. El obispo católico anterior que teníamos acá en Guatemala, eso fue lo que dijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tal vez una persona tomada por el diablo, lo que sea, no voy a entrar a todo eso en sí, pero es en sí una persona que no entendía la justificación en Cristo. No la entendía. Sabía que Cristo vino, sabía que murió Cristo, de seguro sabía latín, de seguro sabía griego, de seguro tal vez hasta leía la Biblia en griego y en latín tranquilamente, sin ningún problema. Pero la disyuntiva fue, el problema fue no entender la justificación por la fe. Entonces este hombre decía, bueno, no entiendo la justificación por la fe, porque en la justificación de la fe, por la fe no hay que hacer nada más que creer en Cristo Jesús y proclamar. Por eso dice, esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Si crees, ¿no? Y si confiesas, ya eres salvo. Palabra de fe que predicamos. Entonces, desde ahí, este hombre no entendía eso, no, entonces no entiendo eso, no, tenemos que hacer buenas obras, tenemos que seguir los sacramentos, tenemos que vestirnos de cierta forma, seguir los rituales de la iglesia y ta, 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 ta. Entonces, él en su mente, eso era más coherente, más correcto,
le parecía una verdadera forma de salvarse antes que la justificación que Dios mismo había dado. Y es el único medio que existe para que el ser humano se justifique ante él, pues es necesaria la justificación para estar delante de Dios. Yo les decía, para nosotros tal vez no es mayor cosa la justificación, lo que pasa es de que estamos aquí, estamos en esta tierra. Para nosotros, lo peor de esta tierra son los violadores y los asesinos. Para Dios, todos somos iguales, como seres humanos. Obviamente hablo sin Cristo y antes de Cristo. Como seres humanos no hay uno que, este es muy bueno, este cómo me ayudó, este cómo me quiso, este cómo me amó. No existe ninguno, no existía ninguno. Por eso dice el apóstol Pablo, no hay ni uno tan solo bueno, no hay ni uno. Y es Dios, por cierto, que lo menciona en los Salmos y también con Isaías. Se menciona entonces que el ser humano no es bueno. ¿Por qué? Porque no es justo. Ahí está la disyuntiva de la justificación. El punto es que mientras estamos en esta tierra, la justificación no es mayor problema. Porque si hago lo malo, pasa un rato en la cárcel o le pago a algunos jueces y entonces me dejan ir libre. No es mayor problema. Vivimos en un mundo injusto, podrido y que solamente va a lo peor. El problema es qué pasa después que yo parto de este mundo. Ese es el problema. Y el centro de ese problema es de que si yo no soy justo, no entro ante Dios. No soy digno de estar en la presencia de Dios. No soy digno de estar ahí con Él. Ese es el gran problema. Y por esa razón es que todos iban al Sheol, al Hades, al infierno, incluyendo a David, incluyendo a Moisés, incluyendo a Abraham y a todas esas personas santas, incluyendo a Job, que era perfecto y todo lo demás, incluyendo a esas personas, estaban en la misma área, solo que ellos estaban en un área que llamamos el seno de Abraham, que la Biblia le llama el seno de Abraham. En el seno de Abraham estaban estas personas esperando, las almas de estas personas importantes que conocemos desde el Antiguo Testamento, ahí estaban esperando. ¿Por qué? Porque no había justicia para ellos tampoco. Creyeron en Dios, sí, amaron a Dios, sí, pero no eran justos. Es la justificación la que nos permite estar delante de Dios. Es ahí donde viene el problema. Aquí no lo sentimos mayor cosa. Aquí mientras hagamos unas cuantas cosas buenas y otras cuantas malas, pues ahí estamos bien, ¿no? Ahí la pasamos. El problema es cuando estemos delante de Dios. ¿Qué va a pasar? Y lo que acabamos de entender a través de estas pocas semanas es de que no existe justicia en el ser humano, que no existe modo y que incluso Dios dio su palabra a través de la ley de Moisés, dio su palabra y ni siquiera por esa palabra, ni siquiera obedeciendo esa palabra el hombre podía ser justo. No existe ningún ser humano que pudiera ser justo. Pero estaban las cláusulas en la ley que nos daban una promesa de lo que vendría. La promesa era, o lo que prometían era, la venida del verdadero sacrificio, que fue el sacrificio que Dios dio a su propio Hijo para que se sacrificara por todos nosotros, para que Él cargara todos nuestros pecados, para que Él derramara su sangre, precisamente para que por esa sangre todos nosotros fuésemos purificados. Puede ser que no lo entienda muy bien, puede ser que le cree disyuntivas, pero siga perseverando, entendiendo porque le garantizo que no va a encontrar ningún otro medio. No existe ninguna otra forma. Ningún ser humano se puede justificar ante Dios sin importar qué haga, sin importar cuánto bien haga, sin importar cuántas, cuántas beneficencias tenga, sin importar que cure el cáncer, sin importar que quite el hambre del mundo. No existe medio de justificación más que el medio que Dios dio. Puede ser que no lo comprendamos porque no nos cabe en la cabeza lo inmenso que es la obra de justificación. Pero de todas maneras es verdad y es lo único que nos ofrece Dios y es el único medio que tiene el ser humano para condenarse. Tal vez usted dirá, bueno, entonces si el Señor cargó todos nuestros pecados, los pecados de todos los seres humanos y pagó los pecados de todos los seres humanos, ¿por qué entonces el ser humano es condenado? Porque desprecia ese regalo, porque desprecia ese regalo, porque no tiene fe, porque no cree, porque no confía.
y prefiere confiar en otras cosas. Los mormones dicen, bueno, tiene que hacer misión para poder ser salvo. Los testigos de Jehová, bueno, dice también tiene que andar de puerta en puerta para ser salvo. Los católicos, pues ya sabemos, tiene que seguir los sacramentos y en cuanto a las pobres monjas, dejarse violar unas cuantas veces para poder ser salvas. Y así, el hombre tratando de buscar, esas son todas las religiones, el hombre tratando de buscar por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por sus propias capacidades, la salvación. El evangelio es Dios alcanzando a los perdidos. Dios dando el medio, su medio, para que el ser humano pueda ser salvo. Y no existe otro medio. No existe otra forma. Y eso mismo prueba el evangelio como verdaderamente de Dios. Y es por eso que nos da su palabra. El ser humano no tiene que hacer nada. Confiar, esperar, confiar, creer. Y lastimosamente estamos viendo bastantes desviaciones, muy importante señalar eso, ya que pues no es desviaciones del lado de del catolicismo, perdón, o de del mormonismo o del islam también, que es otro también que justifica a las personas. Mientras más se someta y mientras más sufra, incluso usted se puede poner unas bombas alrededor y explotar a unos cuantos infieles, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer precisamente para encontrar la salvación, ¿no? Porque lo está haciendo por Alá, porque se está sometiendo a Alá. Entonces, si el ser humano trata de justificarse, el Evangelio es el único medio que justifica al hombre por la fuerza de Dios, por la capacidad de Dios. Esto es atacado por el diablo incluso entre los mismos círculos de creyentes o de evangélicos. Empiezan a separarse, empiezan a dividirse y con eso hay que tener cuidado. En ese caso, ya había mencionado el legalismo. El legalismo pues viene de todas estas ramas, perdón, pentecostales que surgieron, pero está trastornando la palabra y está trastornando la justificación. Porque usted es creyente y usted salva, pero si no se pinta el pelo. Si se pinta el pelo, usted está cometiendo pecado y muy probablemente se va a ir al infierno. Si usted está escuchando música mundana, usted se va a ir al infierno. Si usted está haciendo estas cosas, se pone pantalón o alguna cosa así, usted se va a ir al infierno. ¿Qué están haciendo? Poner tropiezo a la fe de las personas precisamente en la justificación por la fe en Cristo Jesús. Que puede ser conveniente para algunas personas, para esto, para aquello, este tipo de ropa, este tipo de cosas, no es bueno para la mente que esté oyendo o viendo tales cosas, eso sí, pero son recomendaciones que no tienen nada que ver con respecto a la justicia que Cristo Jesús nos ha dado. Cuando vean eso es porque es el diablo atacando la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y eso es muy, muy peligroso. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, versículo 25, estamos terminándolo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vea qué importante es esto. Dios ha pasado por alto los pecados. Dios no está buscando que yo se lo pague, que yo le compense, que yo le dé alguna cosa. Lo que quiere el Señor es que nos olvidemos de nuestras maldades. Y mientras más nos olvidamos de todas esas maldades, mejor será para todos nosotros. Por supuesto que siguen sucediendo o seguimos teniendo concupiscencias, pero ya vamos a llegar a todos esos pasajes porque el apóstol lo explica claramente. Pero Dios ya ha dejado pasar por alto todo eso. Quien recibió el pago fue Cristo Jesús para justificarnos a nosotros y cualquier culpa, cualquier mal, Dios ya lo dejó pasar, lo pasó por alto. No lo toma en cuenta, no está preocupado. No está esperando que se lo compensemos o le paguemos de algún otro medio. Nosotros no damos diezmos para poder pagar, nosotros no ofrendamos o damos primicias para poder pagar. Todos nuestros pecados han sido cancelados, hemos sido purificados. Y el Señor, Dios, lo ha pasado completamente todo por alto. No existe modo, a no ser que nosotros queramos siempre estar recordando nuestras propias maldades.
que somos imperfectos, que tenemos consecuencia por la maldad que heredamos y por la maldad que vivimos, que vienen cosas que el Señor tiene que ir deshaciendo en nosotros y por eso tenemos toda nuestra vida como creyente, pues sí, por supuesto. Pero por eso está el Espíritu Santo en nosotros, por eso tenemos que recordarnos la justificación por la fe. El diablo va a atacarnos y por eso ha inventado todas estas religiones, va a atacarnos en esto, principalmente en esto. Porque si nos ataca por la justificación, entonces probablemente no seremos salvos. No seremos salvos. Es por eso que ese debe ser nuestro punto central como creyentes. Cristo Jesús me ha hecho justo. Ahora, ¿por qué tengo que hacer justicia? ¿O por qué tengo que ser bueno? Porque esa es la medida y esa es la forma y esa es la naturaleza que el Señor Jesucristo hizo en mí. Entonces estoy viviendo a las expectativas y a la forma y al medio y a la nueva criatura que Cristo Jesús hizo en mí. Te los estoy adelantando, pero nada más es por eso. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. Es un poco disonante, ¿no? Causa como cierta discordia. ¿Cómo así que funciona lo justo y lo glorioso y lo divino en mí y al mismo tiempo funciona lo pecador en mí? Es un poco disonante, pero el apóstol Pablo nos hace entender que sí, lastimosamente funciona. Claro, el propósito es que lo divino llegue a superar y a gobernar completamente toda nuestra vida, pero aún así existirá siempre esa disonancia, eso que nos hace sentir mal, esas concupiscencias que vienen a nuestra vida y el apóstol Pablo nos va a indicar por qué. Pero la justificación no la podemos perder. Es por eso que nosotros, como denominación y como iglesia formalmente local, no creemos en el caer de la gracia, en la caída de la gracia. Cuando un creyente peca, ya cayó de la gracia porque entendemos que caer de la gracia es una apostasía. Es que estuvo en la iglesia y tuvo fe, pero en realidad nunca creyó de corazón. Nunca fue transformado por el Espíritu Santo y por supuesto nunca entregó su vida a Dios, al Señor. Y por esa razón la transformación y el nuevo nacimiento nunca se logró dar en esa persona. Es eso lo que entendemos por caerse de la gracia. Es ahí a donde, es eso lo que entendemos. Y obviamente lo podríamos acoplar o poner su símil, ¿no? Su igualdad con respecto a la apostasía. Los apóstatas son así. Los apóstatas son de ese medio y por supuesto el escritor de Hebreos nos indica de que el apóstata pues ya no tiene remedio, ¿verdad? Ha despreciado al Señor y después va a querer otra vez recibir al Señor. Eso es imposible. Quien desprecia al Señor una vez, lo desprecia una vez y para siempre. Eso es en cuanto a los apóstatas. La justicia entonces, eso es algo muy bueno y es algo muy importante. La justicia que yo tengo no depende de mí. No depende de mis acciones, buenas o malas. No depende de mis pensamientos, buenos o malos. No depende de lo que yo digo, de lo que yo deseo, ni tampoco de cómo me visto, de mis costumbres, de mis hobbies, de lo que me gusta ver, de las películas o series o lo que sea. No depende absolutamente de nada. La justicia que yo tengo depende de algo completamente afuera de mí, lo cual yo no puedo tocar, lo cual yo no puedo ver, lo cual yo no puedo trastornar. Por lo tanto, nunca puedo perder esa justicia o esa justicia nunca dejará tener su efecto. ¿De qué depende mi justicia? Mi justicia como creyente depende obviamente de lo que vemos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la obra que hizo en esa cruz al cargar todos nuestros pecados y con su muerte destruir completamente todos nuestros pecados y por supuesto después cuando llegó al trono celestial allá en aquel lugar santo que menciona el escritor de Hebreos en el capítulo 11, capítulo 10 de Hebreos, ahí derramó su sangre. Entonces, hace falta, vamos a hacer algo hipotético, ¿no? Hace falta algo que pueda borrar esa sangre que está allá delante de Dios para que yo pueda perder la justificación. Hace falta algo que pueda impedirle a Cristo Jesús morir en esa cruz, cargando mis pecados, para que mis pecados vuelvan a la vida, por así decirlo, o que mi justificación se acabe.
La fuente de mi justificación no está en mí. La fuente de mi justificación está en lo que el Señor Jesús hizo. De tal manera que ustedes, quien quiera que sea, no puede estar creyendo en su justificación porque el pastor se lo dice o porque el apóstol se lo dice o porque le están dando profecía. Ahora están utilizando esas cosas y hablando de la indignidad de las personas, hablando de la incapacidad de las personas porque son personas sucias y esto y aquello, cuando Cristo Jesús murió por todas esas personas. Por supuesto que tenemos que perseverar en esa justicia. Esa justicia tiene como propósito que viva en nosotros, que se manifieste y se multiplique en nosotros, por supuesto, por el Espíritu Santo, pero no porque me está amenazando el profeta o el apóstol ni ninguna de todas esas personas. Las cosas se están pervirtiendo gravemente, pero la idea del diablo siempre es la misma: pervertir este punto yugular, este punto principal, la justificación por la fe. Yo no voy a tocar mi justificación en ningún momento, por lo tanto yo jamás voy a arruinarla. Mis pecados ya todos están pagados por el Señor Jesucristo, y a Él lo cargó todo, y a Él me purificó completamente de todas mis maldades. Entonces, ¿qué más pecado puedo hacer yo cometer para cargarle al Señor Jesucristo y que entonces eso me condene? Eso me lleve a condenación. Algunos se desviaron pensando en eso, pensando que la justificación llegaba hasta el momento en que usted aceptaba a Cristo Jesús. De ahí ya no había más justificación. No entendemos por la Escritura eso. Entendemos que la justificación fue total porque Cristo cargó los pecados de todos y porque su sangre es más que suficiente para lavarnos, limpiarnos absolutamente a todos. Solamente. Si algo borrara la sangre del Señor que está ahí arriba, lo cual nunca va a pasar. Por eso digo, es algo hipotético, es algo imposible, es algo retórico, ¿ves? Es algo que nunca va a pasar. Esa sangre jamás será borrada, esa sangre jamás será diluida, esa sangre jamás será trastornada. El punto es si yo quiero esa justificación. Ahí viene la fe. El punto es si yo creo de corazón y le entrego mi vida a Cristo Jesús. Ahí viene la fe. De eso se basa. Él es la propiciación que Dios dio. Él dio la justicia precisamente entendiendo que ningún ser humano podía ser justo delante de Él, y es gracias y solamente a esa justicia que pueden entrar las personas, los creyentes, a su presencia. Y hablamos de David también, hablamos de David, hablamos de Moisés, hablamos de Abraham, porque la justificación se efectuó hasta que nuestro Señor Jesucristo vino y por supuesto murió por todos nosotros e hizo esa gran obra. De eso se basa su justicia. No se basa en lo que le dicen de profecía, no se basa en lo malo que usted hace o en lo bueno que usted hace, no se basa en ninguna de estas cosas. Somos justos y porque somos justos ya somos salvos. Somos salvos. A no ser que usted no haya creído en eso de corazón. A no ser que usted no lo entienda de corazón y diga, no, eso es mentira, no quiero nada de eso. Y se vaya con sectas, que se vaya con religiones. Pero si usted lo cree de corazón, si usted lo entiende de corazón, entonces Dios envía su espíritu a su corazón, a su vida, a su mente. Y por supuesto que seguirá teniendo errores, y por supuesto que seguirá teniendo problemas, y le diría yo así, sí, seguirá haciendo cosas malas. No tiene permiso para pecar, pero seguirá haciendo lo malo. Y seguimos haciendo lo malo, seguimos pensando en lo malo. No es bueno, no es correcto. Y a veces vienen consecuencias contrarias a nuestra vida precisamente por eso. Pero no viene la consecuencia de la condenación eterna, por eso no creemos en caer de la gracia. No viene el que caiga usted de la gracia y entonces tiene que buscar otro medio para salvación. Eso no existe. Si he nacido de nuevo, yo ya no puedo dejar de ser lo que soy. Y he nacido espiritualmente, por lo tanto, mi espíritu jamás podrá morir, porque está guardado con Cristo en Dios. ¿Se acuerdan capítulo 8? Solamente para adelantar un poco, cuando dice, nada, ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol está hablando de esto, no está hablando de cosas bonitas, no son palabras bonitas, alentadoras, alegres y todas esas cosas, no, es que está basada en la roca de la obra de Cristo Jesús,
al justificarnos absolutamente a todos. ¿Y quién podrá quitarnos esa justificación? ¿Quién podrá borrar esa sangre que nos justifica? ¿No? ¿Quién nos acusa? Dice el apóstol en ese mismo pasaje de Romanos 8. ¿Quién nos acusa? Si es Cristo quien justifica. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará si es Cristo quien justifica? Ahora, ¿por qué viene la condenación? Por despreciar esa justificación. El ser humano ha buscado por sus propios medios, por su propia voluntad, y esto para seguir pecando, por supuesto. Ha buscado por sus propios medios el intentar justificarse a sí mismo, pero nunca lo puede lograr. De todas maneras, ya lo sabe, ya lo entiende. Lo que quiere es seguir haciendo lo malo y seguir alejado de Dios. Eso es el único propósito. Pero ahí es en donde surge la razón por la cual existe la condenación. La justificación ya está hecha, pero el ser humano no quiere esa justificación. Quiere ser su propia justificación como si pudiera llegar a Dios. Entendiendo que no puede llegar a Dios, lo único que quiere hacer es hacer lo malo y pretender hacer a Dios injusto por no dejarle ir al cielo. Esa es la maldad del ser humano. El ser humano es el mismo que se condena, el ser humano es el mismo que se aleja de Dios y busca alejarse de Dios, pero después busca condenar a Dios. Es así de malo. Busca condenar a Dios porque no recibe sus miserables y mediocres justicias. Cuando él mismo ha despreciado la justificación tan gloriosa, tan grande y tan maravillosa, y por supuesto, gratuita. Gratuita. No necesita dar diezmos para recibir esta justificación, no necesita dar primicias, no necesita dar ofrenda, no necesita irse a la iglesia del apóstol o a la mega iglesia, o no necesita ir a tal gran movimiento para recibir la salvación. La justificación ha sido entregada a todos los seres humanos con toda libertad, sin ningún precio, sin ninguna medida. No necesita hacer ninguna tradición, no necesita cumplir con ninguna procesión, no necesita hacer nada. Todos los pecados han sido pagados y cancelados en nuestro Señor Jesucristo. Lo único que tiene que tener para ser mejor, para ser más claro, porque no quiere decir hacer, porque no es de hacer. Lo único que tiene que tener es confianza. Lo único que tiene que tener es fe. Fe, en el Nuevo Testamento, la palabra ahí en griego, lo que indica es confianza, confiar en lo que Cristo Jesús hizo. Y Él le da entonces el permiso, la oportunidad de regresar a Dios, de nacer de nuevo. Es Él quien hace toda esa transformación. Y el apóstol Pablo no va a hablar de todo eso. Pero es muy importante, Dios así lo puso. Es muy importante que entendamos la justificación. Es muy importante que entendamos cuál es yo le llamé así proceso. No es un proceso en sí de salvación o de evangelismo, pero lo que pasa es que hay pasos a comprender, pasos a entender, y este es el paso yugular, este es el paso más importante, este es el paso vital. Aquí es entonces donde viene la disyuntiva de la persona. Quiere recibir esta justificación y quiere vivir por el resto de su vida con esta justificación, dependiendo de esa justificación, o quiere seguir en su camino de religión, en su camino de maldad, en su camino separado de Dios, separada de Dios. Es entonces donde viene la pregunta a las personas. Si quieren despreciar esa justificación. Y si esa persona, les hablo a modo de que si ustedes están evangelizando a una persona, si esa persona dice, ahorita no, déjenla que piense, déjenla que medite. Es que lo tiene que entender, y lo tiene que entender para el resto de su vida, para nunca salirse del camino del Señor. Lo tiene que entender para toda su vida, y eso es lo difícil de esa decisión. Hay quienes lastimosamente fuerzan esa decisión. Crea, acepte, diga que sí, dígalo, hágalo. No, usted solo háblele. Y mejor si les dice, o si ustedes le dicen, podemos seguir leyendo más cosas. Si quiere, vengo la otra semana. Sigamos y oremos.
Hablemosle. La duda ahí está, la palabra de Dios es más que clara y a ustedes les corresponde darles oportunidad, pero tienen que entender. No legalismo, no legalismo. Eso decía perdone que traiga este ejemplo a colación, ¿no? Pero decía un transgénero que se dice creyente, que se dice creyente. Entonces, obviamente, ¿qué le hablaban? Todas las personas, le llevaron profetas, le llevaron pastores, le llevaron aquí, le llevaron allá. ¿Qué le hablaban todas esas personas? Lo cual está bien y es palabra de Dios y es correcto. Le decían, bueno, todo lo de Sodoma y Gomorra, todo lo que pasa con los homosexuales, lo que dice Corintios, lo que dice Romanos 1, lo que leímos hace algunas semanas, todo eso. Y entonces él dijo algo interesante, ¿no? Solamente eso digo yo, fue interesante. Dijo, yo ya sé eso. Lo que usted, profeta, me está diciendo, lo que usted, pastor, me está diciendo, yo ya lo sé. Yo desde pequeño escuché todo eso de Sodoma y Gomorra. Yo desde pequeño escuché todo eso de Romanos 1. Yo ya lo sé. Pero lo que pasa es que, y esto ya soy yo hablando, ¿no? Fue lo único que oí de esta persona, que fue interesante. Y es que lo que me hace entender es que nadie le ha hablado sobre la justificación y que por supuesto él entendiera la justificación de tal forma que el Espíritu Santo viniera a hacer un cambio radical, total en su vida. Ese es el problema. Que el Evangelio está ocultándose, no por el Evangelio, sino por la maldad que está surgiendo. Y la maldad no me refiero a narcotraficantes, asesinatos, no, o sea, eso no oculta la verdad. La verdad la oculta el falso cristianismo, el falso evangelio y todas estas maldades que el diablo está haciendo en nuestro tiempo. Y por supuesto concentrarnos en el legalismo. ¿Usted por qué está haciendo? ¿Usted por qué está haciendo aquello? Escucha la palabra, pero algo sí es muy importante. Dije que el Señor le transforme porque es eso lo que el Señor quiere hacer desde el principio. Es que el Señor ya me justificó. Sí, ya le justificó de sus pecados, pero le ha transformado, le ha hecho de nuevo, le ha hecho una nueva criatura. No por voluntad de usted o voluntad mía o voluntad de alguien más. Es porque Él trajo a su espíritu a su vida. El Espíritu Santo, Dios se lo dio a usted y por eso usted ha nacido de nuevo. Vean que ahora han inventado ahora la situación del bautismo del Espíritu aparte, ¿no? O sea, usted puede tener el Espíritu, pero no ha sido bautizado por el Espíritu. Todos esos son trastornos del Evangelio, que trastornan precisamente la justificación. Entonces, bueno, yo recibo el Espíritu Santo y ya soy salvo, pero sigo siendo malvado, maligno y todo lo demás y no me importa el Señor y todo. ¿Por qué? Porque me hace falta el bautismo del Espíritu Santo. Hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo, supongo que voy a ser transformado. No, no es así. Recibimos al Espíritu Santo una vez y para siempre. Somos bautizados en el Espíritu Santo una vez y para siempre. Cuando le recibimos, cuando nos convertimos, cuando Él hace ese evento, ahí le recibimos. Y recibimos eso porque hemos creído en la justificación que solamente Cristo Jesús ha hecho. Lastimosamente hay muchos así. Como les mencionaba este ejemplo. Yo ya oí todo lo de la ley, yo ya conozco toda la ley, yo ya conozco todo lo de Sodoma y Gomorra, sí, pero es que no le están diciendo nada nuevo. Más allá de creer en Cristo y va a ser multimillonario. ¿Cómo va a transformar eso el alma? Es que es un evangelio sin poder, sin fuerza. Ese es el problema. No porque sea mala las riquezas, no porque es malo el dinero. El amor al dinero es lo malo, pero no porque sea malo el dinero. El evangelio no se trata de dinero. El evangelio no se trata de sentirse bonito, de sentirse bien, de vivir en entretenimiento. Y tampoco el evangelio se trata, el centro del evangelio no son las alabanzas. La palabra es el centro de todo, incluyendo la alabanza. ¿Por qué? Porque el centro de la palabra es la justificación que Dios nos ha dado gratuitamente en su Hijo Jesucristo, sin esperar nada a cambio, solamente que tengamos fe.